Paz y bendiciones. Ese es nuestro saludo acá en este canal Libres por la Verdad, mediante el cual estamos llegando a ustedes agradecidos a Jehová Dios Todopoderoso que tenemos esta oportunidad, este medio, esta posibilidad de llegar a ustedes para compartir la poderosa palabra de Dios, esa que tiene poder para edificarnos y darnos herencia entre los santos, los escogidos del Todopoderoso. Te doy la bienvenida si es la primera vez que estás acá en el canal, animándote a que si al final de este vídeo te bendice el contenido que estamos compartiendo, pues si te suscribes y das un like a nuestros vídeos, son una bendición, la aceptamos con gratitud, pero esa no es la meta. La meta es que esta palabra te llegue, te bendiga, y si te bendice, pues tú compartas la gracia que estás recibiendo acá con muchas otras personas. Recientemente llegados de un viaje misionero a la isla más linda del mundo, allá tuvimos la posibilidad de compartir entrenamientos de discipulado en 3 ciudades diferentes, en el oriente, en el occidente, y estuvimos también ministrando en una iglesia en la capital. Contentos regresamos de ver cómo la visión del discipulado está avanzando en nuestra nación. No es que no haya existido antes, sino que esto que Dios nos ha compartido a nosotros, que está contenido en el libro Discipulando, compartiendo la vida abundante, al cual usted puede acceder en cualquiera de las ventas, tanto digital como en libro físico. Ese material que estamos compartiendo juntamente con la metodología basada en las experiencias que hemos tenido en diferentes países, diferentes continentes, es lo que estamos compartiendo allá. Y nos alegra muchísimo el haber tenido la posibilidad de revisitar lugares donde ya dimos este tipo de entrenamiento y ver cómo los hermanos están avanzando, están multiplicando. Pudimos escuchar también sus experiencias mientras van llevando a cabo esta visión de ser discípulos. Tuvimos la posibilidad de dar el entrenamiento por primera vez en una ciudad llamada Las Tunas, y vimos cómo los hermanos lo recibieron con un corazón muy humilde. Realmente me bendijo muchísimo ver con la sencillez. Probablemente algunos de los pastores que estaban ahí tienen más años en el evangelio y más años en el ministerio que este de su servidor, pero haber experimentado cómo ellos recibieron la palabra con tanta humildad y dieron testimonios que acá en el canal están puestos, los puedes ver, los testimonios de algunos de esos siervos en ese entrenamiento discipulado. Fue realmente una experiencia maravillosa. Estuvimos también en la ciudad de Cárdenas, donde es la segunda vez que compartimos el entrenamiento. Nuevos hermanos y hermanas estuvieron participando de este entrenamiento. Pudimos visitar una congregación por primera vez, que es un pastor que conocimos allí, y nos quedamos conectados. Realmente una bendición impresionante, impresionante. Voy a seguir compartiendo acá testimonios, esperando en Dios que la visita se repita prontamente y preparándonos para lo que queda de año. A su tiempo le estaré comentando los próximos proyectos que tenemos. Nos estamos moviendo a otro continente. Por la gracia de Dios queremos llegar allá nuevamente, pero bueno, más adelante. Estoy acá ahora con ustedes para compartir el tercer capítulo de esta serie que le hemos puesto Saliendo del Cautiverio. Hasta ahora hemos podido estudiar 2 de los cautiverios los cuales atravesó el pueblo de Dios. Vimos el cautiverio en Egipto, vimos sus características, vimos las causas y vimos la manera de salir de ahí, de ese cautiverio, pero vimos también entonces cómo aplicar eso a nuestros días hoy. No espiritualizamos todo lo que está escrito ahí, sino que vemos cómo esos principios, como esas causas y sus respectivas consecuencias se pueden ver hoy en día, porque esta palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para edificarnos. Vimos el cautiverio asirio, vimos también sus características, como el pueblo del norte de Israel fue llevado a cautividad, cuáles fueron las características, cómo el imperio asirio actuaba en su tiempo y cuál es la promesa de liberación. Pues bien, hoy vamos a ver el cautiverio por el cual el pueblo de Israel atravesó, y es el cautiverio de Babilonia. Específicamente el cautiverio babilónico fue el reino del sur, el reino de Judá, sometido a este cautiverio, y vamos a hacer el mismo análisis. No quiero abundar mucho por cuestión de tiempo, porque tengo varios aspectos que quiero compartir con ustedes. No sé si después en la edición queden fuera, pero al estudiar esto me pareció muy, muy importante, muy relevante, y sobre todo conocer esos detalles de la historia nos ayuda para poder aplicar esto a nuestros días. ¿Qué semejanzas hay en lo que está sucediendo hoy en día, en lo que nos ha sucedido a nosotros históricamente, y las promesas de Dios cómo son aplicables para nosotros hoy? Vamos a estarnos basando en nuestro texto principal. Está en el libro del profeta Jeremías, un profeta que profetizó precisamente años antes del cautiverio babilónico, profeta que profetizó en el reino del sur, y él fue el que anunció el cautiverio de Babilonia. Vamos a ir al capítulo número 6 del profeta Jeremías.
Acá voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada, es la versión española que voy a estar tratando hoy, pero los que nos conocen saben que acá tenemos diferentes traducciones, tenemos la bendición de este programa, Logos Biblia. No estoy haciendo ninguna propaganda ni ellos me patrocinan este vídeo, sin embargo me gusta exponerle a usted esta herramienta que tengo acá porque usted puede acceder a ella también. Es una bendición grande y recomiendo a todo el que pueda pues haga uso de este software bíblico. Oh hijos de Benjamín, huid de en medio de Jerusalén y tocar la corneta en Tecoa. Levantad señales de humo sobre Bet Hakerem, porque del norte se ve venir el mal y el gran quebrantamiento. Como una deleitosa pradera es la hija de Sión, hacia ella vienen los pastores con sus rebaños. Alrededor de ella ponen sus tiendas, cada cual apacienta en su lugar. Haced guerra santa contra ella. Levantaos y subamos a mediodía. Ay de nosotros, porque el día va declinando y se extienden las sombras del anochecer. Levantaos, subamos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: cortad sus árboles y levantad un terraplén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo en ella es opresión. Como la cisterna preserva frescas sus aguas, así ella preserva fresca su maldad. En ella se oye hablar de violencia y destrucción continuamente. Hay enfermedad y heridas en mi presencia. Corrígete, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti. No sea que yo te convierta en desolación, en tierra no habitada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: al remanente de Israel lo rebuscarán como a una vid, como un vendimiador. Vuelve tu mano a las ramas. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oiga? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra de Jehová les es afrenta y no la desea. Por tanto, estoy lleno de ira, la ira de Jehová. Cansado estoy de contenerme. Derrámala sobre el niño en la calle y sobre el círculo de los jóvenes, porque tanto el marido como la mujer serán apresados y el anciano con él lleno de días. Sus casas serán traspasadas a otros, asimismo sus campos y sus mujeres, dice Jehová, porque extenderé mi mano contra los habitantes del país, pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En el tiempo en que yo los castigue, tropezarán, ha dicho Jehová. Fuerte palabra profética la que tuvo que dar el profeta Jeremías en aquel tiempo, sin duda expresando el dolor que había en el corazón de Jehová, Dios de Israel, por la conducta de su pueblo. La compara, dice, como una cisterna preserva el agua fresca, así preserva fresca la maldad, Jerusalén. Ellos, a pesar de haber observado cómo el reino del norte, el reino de Judá, pudo ver cómo el reino del norte, que la Biblia simbólicamente le llama a su hermana, cuando profetiza Jerusalén, al reino de Judá, cómo fueron llevados cautivos por los asirios. Y ellos fueron preservados, por eso se le llama aquí el remanente de mi pueblo. Sin embargo, ellos persistieron en la mala conducta, siguiendo el ejemplo y aún haciendo cosas peores, ya que el templo de Jehová, la casa del Dios Todopoderoso, estaba ubicada en territorio de Judá. Y la abominación era peor todavía. No quisieron cambiar su conducta. El profeta Jeremías le llama la atención y el versículo 8 nos deja ver que ellos podían haber evitado el castigo, pero no lo hicieron. Dice el versículo 8: corrígete, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti. La Nueva Versión Internacional usa la frase: escarmienta, Jerusalén, para que no me aparte de ti. La Reina Valera del 60, versículo 8: corrígete, cambia tu conducta, admite mi corrección, sométete a mi disciplina. La Biblia de las Américas dice: sé precavida. La Dios habla hoy, le llama escarmienta. Ahora vamos a estudiar juntos las causas que Jeremías nos deja ver, hablando de parte de Jehová, las causas que provocaron que el reino del sur, el reino donde estaba ubicado el templo, la casa, la morada del Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, fuera tomada cautivo.
Un poco de trasfondo histórico para los que no están familiarizados. Sobre el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia saqueó a Jerusalén. En el capítulo 38 del libro de Jeremías lo puede leer. Anteriormente, alrededor del año 597, ya había entrado a Jerusalén, había tomado los tesoros del templo, se llevó al rey preso y se llevó a la flor y nata, digamos, de Judá. De entre ellos está el profeta Daniel, por ejemplo, y sus amigos, que vemos en el libro de Daniel. Ellos fueron llevados en este primer asalto de Nabucodonosor, pero dejó reinando allí a Sedequías, lo puede leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, y se regresó a Babilonia. Ahora, Israel no cambió su conducta y a través del profeta Jeremías entonces le anuncia: si tú no cambias, te voy a destruir por completo. Escarmienta, le dijo a través del profeta Jeremías, y la profecía habla con claridad de lo que le iba a suceder, que después podemos comprobar lastimosamente que le sucedió. El pueblo de Judá no quiso admitir corrección. ¿Qué causas originaron esto? Pues vamos a leer un par de versículos. Versículo 10 dice: ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que oiga? He aquí, sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra de Jehová les afrenta y no la desean. ¿Qué nos deja ver esto? En primer lugar, que cerraron sus oídos a las instrucciones de Dios. Dice que la palabra le era afrenta, no la deseaban. El corazón del hombre, amados, está en la escritura que es desde que nacemos, el corazón del hombre es inclinado a mal. Cada acción, cada actitud que nosotros tomemos que nos aleje de Dios va a favorecer el endurecimiento de nuestro corazón. Nuestra conciencia se encallece, se endurece, y a pesar de que Dios siempre está hablando, nos quedamos en un estado de insensibilidad para poder entender lo que está hablando. Aunque los mandamientos de Dios son para nuestro bien, aunque dice la escritura, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son gravosos. Pero cuando no tenemos el deseo de escuchar, porque no tenemos la intención de cambiar nuestra conducta, pues entonces los mandamientos, que están destinados para nuestro bien, pues pasan a ser una carga pesada. Otra de las características que llevaron el pueblo de Judá a ser llevados cautivos la encontramos en el versículo 13. Dice: pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño. Cuando se cambia la verdad de Dios por la mentira, cuando rechazamos la verdad, estamos rechazando a Dios, porque Dios es verdad. Es un rechazo directo a nuestro Dios. Acá en versículo 27, por ejemplo: te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoce pues y observa el camino de ellos. Todos ellos son de lo más obstinados y andan calumniando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Versículos 14 y 15 nos revela otra característica. Y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse. Por tanto, caerán entre los que caigan en el tiempo en que yo los castigue, tropezarán, ha dicho Jehová. Se volvieron superficiales a la hora de corregir al pueblo, superficiales a la hora de administrar la verdad. ¿Qué le decían al pueblo? Paz, paz, todo va a salir bien, para quedar bien con el pueblo. Cuando prefieren quedar bien con los hombres y no con Dios, abre la puerta para que uno sea llevado cautivo. Otra de las consecuencias que trae consigo este tipo de actitud es no buscar el arrepentimiento, que al final de cuentas es la salida a este estado. En Jeremías, en el capítulo 8, el profeta le recrimina esto también, casi con las mismas palabras. Dice: ¿cómo diréis nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente he aquí que la pluma engañosa de los escribas la ha convertido en engaño. Los sabios son avergonzados, se llenan de terror y son tomados prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué clase de sabiduría les queda? Por lo tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a los conquistadores, porque desde el menor hasta el mayor, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño. Jehová les recrimina la pluma engañosa del escriba, es decir, que empezaron ellos a pronunciar y a mostrar sus propias enseñanzas, rechazando la palabra de Jehová.
quitaron la instrucción de Dios para poner sus propias instrucciones. Otra de las características, otra de las causas que llevan al cautiverio, la podemos leer a partir del versículo 16 del capítulo 6. Así ha dicho Jehová: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Y también puse sobre ellos centinelas que dijeran: escuchad el sonido de la corneta. Pero dijeron: no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, y conoce, oh congregación, lo que les sucederá. Escucha, oh tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, hablando Jehová. Yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y en cuanto a mi ley, la han desechado. ¿De qué vale que me traigas este incienso de Saba y caña aromática de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios son de mi agrado. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo pongo tropiezos a este pueblo y caerán en ellos los padres junto con los hijos, el vecino y su prójimo perecerán. No aceptaron la corrección de Dios, no respondieron al llamado de restauración de Dios. Por el contrario, dijeron: no andaremos por la senda que tú has propuesto, no escucharemos a los profetas que tú has mandado. Sin embargo, prestaban oídos a los profetas que les profetizaban lo que querían oír. Cada vez que leo y estudio esta profecía, me alerto, me alarma comprobar hoy que tanto en las redes sociales como en algunos cultos en vivo que he podido participar, solamente se habla de lo bueno, solamente se habla de paz, solamente se habla de prosperidad, solamente se habla del código del vencedor y todo va a salir bien y todo va a salir bien. Cuando observamos costumbres, modos de vivir que no son conformes a lo que Dios ha revelado. Sin embargo, con tal de quedar bien con el hombre, con tal de que nos vuelvan a invitar, con tal de que nos llegue la ofrenda, con tal de que no nos cierren las puertas, pues le decimos a la gente lo que quieren oír. Hermanos, abandonemos esto porque esto es puerta abierta al espíritu de Babilonia. ¿A qué me refiero cuando hablo del espíritu de Babilonia? No es un espíritu, reprendo el espíritu de Babilonia. Espíritu en el sentido de una manera de pensar, una manera de razonar, una manera de decidir, una manera de priorizar las cosas. Eso es lo que yo llamo espíritu de Babilonia. Esta actitud de rechazar la palabra de Dios, de rechazar su corrección, de rechazar la palabra que él confirmó en sus profetas que él levantó a quienes le habló, abre la puerta a que este espíritu de Babilonia pues nos cautive hoy en día, aunque no nos lleve físicamente a territorio babilónico. Antes de pasar a las aplicaciones, quiero mostrar un poco dos características que fueron fundamentales en el cautiverio babilónico. Los babilonios llegaron a convertirse en el imperio más poderoso de la tierra en su época. Tanto Jeremías como Isaías describen la soberbia del imperio. También el profeta Daniel describe la soberbia del rey Nabucodonosor. La palabra Babilonia, el nombre Babilonia, proviene de la palabra hebrea Babel, que significa confusión, y evidentemente nos remonta a la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Dos cosas caracterizaron al imperio de Babilonia. La primera fue la mezcla, la asimilación de las religiones y las culturas del mundo. A diferencia de los asirios que cautivaban a un pueblo y lo llevaban a territorios de otro pueblo que ellos habían cautivado y así le hacían perder su identidad, los babilonios tenían por costumbre conquistar un pueblo y llevarse a Babilonia lo más importante, los príncipes, los poderosos, la gente influyente, los líderes, los sacerdotes. Se los llevaban a territorio babilónico y lo hacían asimilar la cultura babilónica, que era una mezcla de todas esas culturas de los pueblos que ellos habían conquistado. Tal es el caso, les voy a poner un ejemplo. Cuando Daniel fue llevado cautivo y juntamente con él algunos de los príncipes, de los líderes, de los jóvenes de Judá, los tres amigos de Daniel que describe el libro de Daniel, cuando llegan a Babilonia le cambiaron los nombres, le cambiaron la dieta y le empezaron a enseñar la sabiduría y la magia y las cosas de los babilonios. Al cambiarle el nombre y hacer todas estas cosas, le querían cambiar su identidad, lo querían asimilar. Tal es el caso de esa asimilación que hoy en día la mayoría de la gente recuerda, conoce a estos tres amigos de Daniel por sus nombres babilónicos y no por sus nombres hebreos. Haz esa prueba, pregunta en tu congregación, en tu lugar de estudio, ¿cómo se llaman los tres jóvenes amigos de Daniel?
y la mayoría de la gente te van a mencionar Sadrach, Mesach y Abednego. Son 3 nombres babilónicos, esos no son sus nombres. Sus nombres hebreos tienen significados preciosos, así como el de Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Belsasar, con el dios Bel de Babilonia. Daniel, como escribió el libro, su nombre pues se dio a conocer. Pero los 3 nombres de estos jóvenes hebreos, la gente no lo conoce y está en el libro. Tal era la característica de asimilación. Hacía que la gente se desprendiese de su cultura, de su identidad y se hacía una mezcla donde todo el mundo se podía sentir bien, pero estaban bajo la dominación babilonia. La otra característica de Babilonia era el uso de las riquezas para cautivar y seducir a los pueblos. En la visión del profeta Daniel, cuando ve la bestia, la cabeza de oro era precisamente Babilonia. En Apocalipsis 17, hablando del futuro, mire la descripción que hay de Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis 17, vamos a leer los primeros 5 versículos. Tiempo del fin, ¿ok? Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre las aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su inmoralidad. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vea que hasta el final del tiempo, Babilonia se caracteriza por estas 2 cosas. 1. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, llena de nombres de diferentes deidades que blasfemaban contra el nombre que está sobre todo nombre, contra el nombre del único y sabio Dios. Entonces vea la mezcla. Y la otra aquí dice que la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La riqueza. Estas 2 características acompañan la descripción de Babilonia en todos los tiempos y nos van a ayudar a entender a la hora de aplicar hoy en día cómo se manifiesta hoy este espíritu de Babilonia. Recuerde, espíritu, una manera de pensar, analizar, priorizar y decidir. Bien, ahora la pregunta más importante, ¿cómo salir de la dominación de Babilonia? Jeremías, profeta Jeremías, el mismo profeta anuncia la salida. Jeremías 29. Versículo de 10 hasta el versículo 14. Porque así ha dicho Jehová, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Me dejaré hallar de vosotros, dice Jehová, y os restauraré de vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os he expulsado, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran cautivos. ¡Wow! Esta promesa de restauración nos revela verdades poderosísimas. En primer lugar, tenemos que establecer esta verdad. De un cautiverio se sale solamente cuando Dios se revela y actúa. Un esclavo por sí mismo no puede salir de esta cautividad, y sobre todo cuando estamos hablando de cosas espirituales, cosas que proceden del mundo invisible. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo llegar a vivir esta manifestación de Dios Todopoderoso que nos libere? ¿Qué actitud tomar? ¿De qué forma vivir para que la manifestación de Dios nos alcance y nos libere? A diferencia del cautiverio de Asiria, el cautiverio de Babilonia tiene una fecha determinada para hacer regresar al pueblo. Dice, cuando se cumpla mi dicho, 70 años para Babilonia. Dios reveló, vas a estar allá, pero después de 70 años te voy a visitar. En el tiempo de Dios, dice, te visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa. ¡Wow! Vea que es la revelación de Dios y su fidelidad a sus promesas las que nos puede sacar del cautiverio. ¿Qué hacer? 2 cosas para mí son determinantes que Jeremías revela aquí. La primera, versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Hay que volverse a Dios de todo corazón. No podemos volvernos a Dios de manera superficial. No podemos simplemente por ayunar y orar pensar que eso sea lo que mueva el corazón de Dios para actuar a nuestro favor. Si esas actitudes espirituales no están acompañadas del corazón del adorador detrás de ellas, para Dios no tiene validez. Tanto Isaías en el capítulo 29, versículo 13, como nuestro Señor Yeshua en los evangelios le dijo al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sus actos de adoración no son más que seguir mandamientos de hombres. Para salir del cautiverio babilónico, recuerda que es una mezcla de religiones y culturas. Hay que volverse a Dios de todo corazón, con sinceridad, desear detenernos en nuestros caminos y regresar a la senda que Dios ha revelado. El versículo 14 tiene algo que para mí es precioso y es especial. Cuando una vez leí este pasaje, yo tuve una imagen clara de cómo se ve esto. Dice: me dejaré hallar de vosotros. Y es como el abuelito o la abuelita que tiene al nieto en su casa y se pone a jugar a los escondidos con el nieto o con la nietecita. Por su capacidad intelectual, es imposible que el nieto descubra dónde está su abuelo si se esconde a su nivel de entendimiento. Sin embargo, lo que quiere el abuelo es darle una alegría a su nieto. Lo que quiere el abuelo es que su nieto pase un buen rato con él y le dé el deseo de regresar a pasar tiempo con el abuelo o con la abuela. Entonces está escondido por un tiempo y su nieto no lo encuentra y empieza a hacer ruido. ¿Para qué? Para que el nietecito se oriente por el ruido. Si el ruido no logra darle la pista definitiva al nieto, pues dice: ¿dónde está el abuelo? Y el nietecito se pone a buscar al abuelo, y si no le da la capacidad ahí, entonces saca una mano o saca un pie, mueve la cortina, abre la puerta para que el nieto lo vea y lo encuentre. Porque lo que está buscando es la alegría que le da el nieto. Y entonces el nieto piensa: wow, te encontré, qué bueno soy, de mí no te puedes esconder. Cuando en realidad es el deseo del abuelo de que el nieto lo encuentre y tenga esa alegría. Y así imagino yo esta profecía, esta promesa. Yo me dejaré hallar de vosotros. Normalmente el ser humano no me puede encontrar, pero si me busca de todo corazón, yo me dejaré encontrar. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Esa es una característica para poder salir del cautiverio babilónico. Y la segunda es obedecer la palabra de Dios, establecer la palabra de Dios en el lugar de prioridad que le pertenece, como la norma de nuestra fe y conducta, como la voluntad revelada de Dios para el ser humano. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para que nuestras interpretaciones, nuestras doctrinas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones sean puestas a un lado y que sea la palabra que Dios reveló la que determine cómo poner en práctica las cosas. Tanto Daniel como Nehemías, que fue otro de los restauradores en este tiempo, descubrieron que la palabra de Dios hablaba de 70 años. Empezaron a ayunar y a buscar a Dios, a buscar el corazón de Dios para que Dios les mostrara el camino, conforme a la palabra que estaba revelada. Así Yeshua le dice a sus discípulos hoy: si ustedes se mantienen firmes a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así Yeshua dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Así nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hasta que la palabra no tome ese lugar, podemos permanecer bajo la influencia del espíritu de Babilonia. Para ir concluyendo, los datos históricos, tanto de la escritura como los escritos de los judíos, nos dan a entender que solamente el 10% de los judíos que fueron cautivos en Babilonia regresó a Jerusalén. Aunque Dios cumplió su promesa, aunque el rey oficialmente escribió un edicto dándole la posibilidad a los judíos de regresar a su tierra, ordenando que la gente de camino les proveyeran de lo que necesitaban, aún así, solo el 10% regresó a la ciudad santa, a la ciudad donde Dios decidió poner su nombre para siempre. Los primeros años clamaban y rogaban a Dios que los liberara. Pasados 70 años fueron tan asimilados por el espíritu de Babilonia, fueron tan asimilados por las costumbres paganas de Babilonia, por esta mezcla, este sincretismo y este uso de la finanza. Prosperaron tanto en Babilonia que cuando llegó la liberación prefirieron quedarse bajo el dominio babilonio. Me puedo imaginar algunos: no nos vaya, mire, es más, le vamos a dar esta ofrenda para que ustedes regresen y lo hagan bien. Y si les hace falta algo, nos mandan un mensajero y le enviamos otra ofrenda. Pero nosotros nos quedamos aquí. Pero si Dios nos ha levantado profetas en Babilonia, ¿para qué tenemos que regresar?
Amados, a nuestro tiempo, estamos a veces tan arraigados en las costumbres de las naciones que se mezclaron en el pueblo de Dios. Costumbres que son ajenas a la historia, a la Biblia, a la cultura, a esto que llamamos como norma de fe. Que cuando llega la liberación que Dios está haciendo en el mundo entero, esa es mi convicción, Dios está levantando un movimiento de restauración a su palabra en el mundo entero. Y muchos preferimos quedarnos en las tradiciones, en lo que se ha hecho por siempre y no regresar. Ahora que Dios está levantando un estandarte de libertad para que regresemos a la senda que Él una vez reveló. Tenemos muchas argumentaciones lógicas, tenemos conexiones con la Escritura, tenemos cosas que tranquilizan nuestra conciencia para quedarnos donde estamos y quedarnos haciendo lo que estamos haciendo. Porque siempre se ha hecho así. Porque desde los primeros siglos del cristianismo se hicieron así. Porque nuestra denominación desde que surgió lo ha hecho así. Porque en el tiempo del avivamiento fue así. Porque en el tiempo de la reforma fue así. Amados, cielo y tierra pasarán y la palabra de los hombres pasarán. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Les voy a demostrar con la Escritura que Dios sigue teniendo el mismo consejo que Jeremías le dio a Israel. Pablo, escribiendo a los Corintios, segundo a los Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Vamos a hacer una cosita aquí, miren. Vamos a hacer uso de los recursos que tenemos. Aquí abajo está el manuscrito griego y aquí arriba el castellano, ¿ya? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos son apistos. Pistis es fe y a es sin. Es decir, los que no tienen fe, por eso es incrédulo. Una persona que no es confiable. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la palabra para injusticia es la palabra anomía, que significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con los que no atienden a las instrucciones de Dios? A los anárquicos, a los que violan la ley. Interesante. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Otra vez apisto. Y Pablo está escribiendo nuevo pacto después de la resurrección de Jesús, escribiéndole a los creyentes en Corinto, territorio gentil. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Vamos a regresar al castellano. Dice acá, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde Dios dijo eso? Jeremías 32, 38, Ezequiel 37, 27, Levítico 20, en los profetas, en la ley y los profetas. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. ¿Dónde Dios dijo eso? Isaías 52, 11, segundo libro de Samuel 7, 14, Ezequiel 20, 34. Y seré para vosotros padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Dónde lo dijo? Segundo de Samuel 7, Isaías 43, Jeremías 31. ¿Y cuál es la conclusión de Pablo? Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, ¿a qué promesas se está refiriendo él? A las que acabamos de leer en la ley y los profetas. Y le está escribiendo a la gente en Corinto, el territorio gentil. Esas promesas son para nosotros. Aleluya. No dejes que te las roben más. Limpiémonos de toda impureza, dice Pablo, de cuerpo y espíritu. Pablo está hablando de la totalidad del ser humano. De cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a ir al final de los tiempos, que vimos que hay una mención de Babilonia. Y vamos a ver qué mensaje hay para el pueblo de Dios en los últimos tiempos con relación a Babilonia. Apocalipsis 18, primeros versículos. Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído, ¿quién? Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Vimos las dos características. Y mire el mensaje de otro ángel, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y para que no recibáis sus plagas. ¿Dónde dice salir de ella, pueblo mío? Está citando a los profetas. El mismo mensaje que Isaías, Ezequiel, que también, de paso, fue un profeta que profetizó estando en Babilonia. Jeremías.
Lo mismo lo citó Pablo en su tiempo y lo mismo cita un ángel de Dios en el final de los tiempos al pueblo de Dios que va a vivir en ese tiempo, que está bajo la cautividad nuevamente de Babilonia. Le dice el mismo mensaje: sal de ahí, pueblo mío, abandona sus costumbres, abandona su territorio, no te quedes en medio de ella, porque cuando envíe plagas allí te pueden coger. Sal de ahí. Hermano, es el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Si queremos salir de la dominación de este espíritu de Babilonia, hay que tomar una decisión radical de regresar a la palabra de Dios y obedecer lo que está escrito. Así dijo el Mesías: yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo. Manténganse fieles a mis enseñanzas y la verdad los hará libres. ¿Y qué respondieron los judíos de su tiempo? Nosotros somos hijos de Abraham, como nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: el que practique el pecado, esclavo es del pecado, pero si el Hijo los liberase. Aleluya. Esta es la revelación de Dios para este tiempo, para salir de la cautividad del espíritu de Babilonia. Si el Hijo, si Yeshua nuestro Mesías te libertare, entonces serás verdaderamente libre. ¿Y cómo nos libera? Él dice: permanece fiel a mis enseñanzas y conoceréis la verdad, y esa verdad te hará libre. Aleluya. Quien quiera salir de esto, no, tiene que poner la palabra de Dios en el lugar que le pertenece. No hay otra. Bueno, hasta aquí este estudio. Hay otras cosas que le pudiera compartir que están acá, pero ahora es el espacio que tienes tú para escudriñar, para revisar a ver si lo que te estamos diciendo acá es cierto. Y recuerda, lo que no sea en conformidad con la escritura, deséchalo. Retén lo bueno. Y eso bueno que retengas, si encuentras algo bueno en lo que estamos dando aquí, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Si nos das un like, nos ayuda, nos bendice, porque así nos presentan delante de muchos más. Pero si no quieres dar un like, no hay problema con eso. Dios te bendiga igualmente. Pero comparte. Si te bendice, comparte. Comparte de gracia lo que estás recibiendo acá de forma gratuita. Gracias por el apoyo. Y hasta nuestro próximo encuentro. Nos queda un capítulo de esta serie, saliendo del cautiverio. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová fije en ti su mirada. Te mire con agrado para hacerte bien y ponga en ti su shalom. Amén.